Lógico activo. Y bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar compartiendo la pantalla. Ha comentado Esther, si entráis en el curso, que creo que ya está visible, vais a tener 3 módulos. Este que es la primera sesión donde vamos a hablar de en qué consiste ese enfoque metodológico de la metodología activa y por qué el trabajo por competencia ayuda a esa metodología. También me había comentado que queríais hablar o queríais tratar algo de gestión de aula en secundaria. Ahora, si queréis, lo cerramos más. Y luego las 2 sesiones que tenéis después son de los distintos enfoques metodológicos activos que podéis trabajar en el aula. No vais a tener nada más que una tarea y la vais a tener puesta en el módulo 3, que es una tarea final, una tarea como de resumen, de cierre. Ya sé que son pocas horas, tampoco os quiero quitar mucho tiempo y va a ser una tarea un poco recopilatoria y de reflexión, o sea que no os va a costar mucho trabajo. Espero que os guste y que además la disfrutéis. Bueno, pues empiezo compartiendo, me decís cuando, si veis las cosas bien. ¿Lo veis todo? Sí, 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 sí. se ve perfecto. Vale, Perfecto. perfecto. Bueno, pues mira, efectivamente, como ha dicho Esther, vamos a utilizar la metodología de la píldora informativa. Es poquita hora y además me gustaría que en cualquier momento me interrumpierais para preguntarme o para proponerme cosas porque esto está pensado y hecho para vosotros. Yo no vengo aquí a soltaros mi rollo. Yo vengo a contaros lo que yo sé hacer y a contestar vuestras preguntas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Venga, pues empezamos. Bueno, vamos a trabajar hoy 4 aspectos. Los objetivos, la normativa de interés, en qué consiste el trabajo por competencia y cómo se lleva a la gestión de aula. En primer lugar, vamos a realizar no un repaso por la normativa que hay, sino solamente he elegido 2. Cómo se implementa en los centros ese uso de metodología activa. Vamos a describir muy someramente algunas porque ya os digo que las vamos a ver un poquito en más detalle en las 2 sesiones que vienen después. Y una reflexión sobre cómo el uso de esas metodologías activas van a mejorar la gestión de aula. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que los niños molestan más cuando están aburridos. Bueno, había preparado una dinámica, no sé si conocéis esta herramienta, Mentimeter. Se puede utilizar bastante con el alumnado. Os voy a enseñar un poquito, aunque no lo hagamos, pero os voy a enseñar un poquito cuál sería la dinámica. Siempre os pide que entréis desde el móvil, por ejemplo, en menti.com y no necesita registro. No hay que meter vuestros datos, no hay que meter correo electrónico, nada. Solamente os va a pedir el código. En este caso 76, 77, 93 y 25. Yo lo he configurado para que me pongáis una palabra. Pues, ¿qué espero de esta formación? Lo que sea. Vosotros metéis la palabra y va apareciendo en tiempo real, nos iría apareciendo aquí en tiempo real, como si fuese una nube de palabras, y iríamos viendo cuáles serían las expectativas que espera cada uno de esta formación. Esto lo podéis hacer con cualquier cosa. Por ejemplo, cuando empezáis tema, pues con una lluvia de ideas, cuando no solamente son nubes de palabras, también podéis hacer una pregunta un poquito más cerrada que tenga que ver con algo que estáis trabajando en el aula en ese momento y aparece una serie de gráficos para saber si los niños se han enterado o no se han enterado y qué porcentaje tenéis en la clase, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también os vale para eso bastante. A que si alguien no la conoce, pues se la puede ir apuntando. Bueno, vamos a trabajar en esta sesión. Primero, ¿por qué trabajas por competencia? ¿Cómo es el trabajo y cómo influye en la gestión de aula?
Me imagino que aquí todo el mundo ya controla perfectamente la normativa, sabe qué normativa tenemos vigente y qué es lo que se pide. Aquí vamos a recoger en esta sesión dos. La orden FD/65/2015, que es la normativa específica de las competencias, y luego la orden de 15 de enero, tan famosa, que hemos tenido que manejar todo este año y que me imagino que seguís manejando, en donde, además de explicarnos pues, cómo se desarrolla el currículo, en este caso en la ESO, ya sabéis que algunas cosas también se mantienen todavía en el decreto, aparecen los anexos en los cuales nos dan los currículos de las distintas asignaturas. Cuando pasa eso, ya sabéis que el año que viene volvemos a cambiar de currículo y va además muy en la misma línea, quizá todavía con un enfoque más competencial. En las orientaciones metodológicas, la orden de 15 de enero ya sí cita de manera explícita las metodologías activas. Igual que cuando habla de evaluación, también cita distintos instrumentos de evaluación. En este caso, lo que la orden de 15 de enero propone, ya sabéis que las orientaciones normativas son prescriptivas a veces, la gran mayoría, es que para poder contribuir al desarrollo de las competencias se tengan que utilizar esas metodologías activas. Por lo tanto, vamos a ver que el trabajo por competencia exige dos cambios fundamentales. Uno, un cambio metodológico y otro, un cambio en la evaluación. Y ahora me imagino que con la evaluación criterial os habréis dado cuenta de que no siempre encaja la manera que teníamos de evaluar con lo que hay que evaluar ahora, con el diseño de actividades evaluables y la evaluación criterial. Bueno, ¿por qué trabajas por competencias? En realidad tendríamos que estar trabajando por competencias, bueno, desde 2010, 2011. En 2015 ya hubo, con la aparición del cuaderno de Séneca y el PIBBA, el Programa de Integración de las Competencias Básicas en los Centros, ya hubo un intento de realizar ese cambio metodológico. Lo que pasa es que, como todos los cambios, pues se implementan de manera muy lenta, no todo el mundo, si no hay una obligación expresa, no todo el mundo lo hace. Hay gente que sigue dando clases pues de una manera y otra gente que quiere dar clase de otra. Y ha costado bastante trabajo el ir implementando ese cambio metodológico. También se necesita mucha formación. No se puede pasar de una metodología clásica con la que todos hemos aprendido y nos sentíamos cómodos porque era la que conocíamos, a una metodología que en principio parece que exige muchísimo más esfuerzo y muchísimo más trabajo. Una vez que vas profundizando en las distintas metodologías, pues te das cuenta de que probablemente al principio, como todo, cuesta trabajo y exige una mayor atención y una mayor implicación, y luego, cuando las cosas van mucho más fluidas y ya, entre comillas, controla ese enfoque metodológico, pues resulta incluso más sencillo y a los niños, además, con los niños lo vaya a notar muchísimo. Lo que sin, no sé en qué situación estáis, si algunos ya había hecho vuestros pinitos con las metodologías activas o no, pero con los niños se nota bastante. ¿Cuál es nuestro papel como docentes? Pues que nuestro papel como docentes también cambia, porque mientras que en una clase magistral yo soy la persona que lleva el proceso y el material y transmito lo que estimo oportuno, en el caso de la metodología activa, el profesor solamente es el mediador del proceso de aprendizaje. Los niños tienen un papel mucho más protagonista. Por ejemplo, desde un aprendizaje cooperativo a un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que sería, digamos, la reina de las metodologías por todo lo que implica. En realidad el profesor solamente está un poco de asesoramiento, de conductor, pero no es el protagonista, no es la persona que se sitúa en el centro del aprendizaje, ¿no? En este caso cedemos el protagonismo a nuestros alumnos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues a través del uso de esas metodologías
que son aquellos espacios en donde ellos van a opinar, van a compartir, pueden trabajar colaborativa y cooperativamente. Creen que juegan, cuando utilizamos el ABJ, el aprendizaje basado en juegos, piensan que están jugando y en realidad lo que están haciendo es construyendo un aprendizaje. Cuanto más dinámica sea el aula, más activo está el alumnado y menos problemas de convivencia tenemos. Me imagino que a eso os referíais con lo de la gestión del aula. Ahora si queréis lo comentan. Bueno, claro, me encuentro en un punto en el que si estoy aquí, en este tipo de curso, es porque me he planteado que a lo mejor ha llegado el momento de cambiar mi metodología. No sé si porque notáis alguna de estas cosas que vamos a decir, ¿no? En primer lugar, porque las demandas de la sociedad han cambiado. Si echamos cualquier semana un vistazo a las editoriales del País de educación, aparte de que nos dan una caña terrible con este tipo de cosas, recuerdan una y otra vez que la demanda de la sociedad ha cambiado y que el tipo de alumnado que tenemos no es el tipo de alumnado que éramos nosotros. La escuela por eso se enfrenta a nuevos retos. Por tanto, tiene que proponer soluciones para esos retos. El alumnado ya no aprende como aprendimos nosotros. No sé si vosotros en algún momento habéis hecho la reflexión de qué hubiera pasado si cuando nosotros teníamos su edad y estudiábamos, hubiéramos tenido tablets, hubiéramos tenido redes sociales, hubiéramos tenido la gran cantidad de cosas que tienen que los pueden desconcentrar. Y luego una cosa importante, necesitamos enfoques de carácter inclusivo. No podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar a ningún niño atrás. Por tanto, en esas metodologías activas se permite de una manera más fluida, más sencilla, el poder atender a niños que con una metodología de clase magistral es muy difícil. Bueno, aquí os voy a ir presentando cuáles son los 6 enfoques metodológicos, creo que al final eran 5 o 6 enfoques metodológicos que hemos seleccionado para estas sesiones. Bueno, el ABP, por supuesto, el aprendizaje basado en proyectos, porque ya os digo que integra tantísimos instrumentos, que es probablemente uno de los enfoques más completos para poder trabajar en el aula de manera globalizada. El ABJ es un enfoque metodológico que a los niños les resulta muy atractivo. El aprendizaje basado en juegos. También os digo que no vale cualquier juego y que muchas veces es más eficaz incluso que diseñemos el juego con ellos o que los ayudemos a diseñar el juego que utilizar algunos juegos que hay en el mercado. Otros no, otros son súper fáciles y se pueden encajar perfectamente en cualquiera de las materias que impartáis. El aula invertida, que no sé si tenéis alguna noción específica, pero siempre se piensa que en mi clase lo más importante es el vídeo, es decir, que para que haya un aula invertida tengo que enfocarlo todo al vídeo. Veremos si eso es así o no. La gamificación, que se ha puesto de moda desde hace unos años y a los niños también les resulta muy, muy atractiva. Y luego el aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje cooperativo veremos que el primer paso, el más importante, es que sepamos formar grupos. Dependiendo de cómo formemos los grupos, el aprendizaje cooperativo irá mejor o no. Vale, pues nos vamos a parar aquí. Y, os voy a preguntar o vamos a reflexionar acerca de una serie de cosas. Por ejemplo, la orden de 15 de enero, ¿la conocíais todos? Sí. Sí. Vale. ¿Todos habíais visto la parte de orientaciones metodológicas? Me imagino que la habéis visto en los departamentos, la habréis analizado en los departamentos
para poder hacer la programación de departamento de este año, sobre todo la de este año. Y de los enfoques metodológicos que he visto, ¿hay alguno que vosotros ya estéis usando o venís desde cero, venís tabula rasa? Algunos un poco, pero sin entrar en mucha... Sí, yo igual, yo algunos, he trabajado algunas veces en aprendizaje basado en proyectos, pero claro, también como una introducción. Y luego de aprendizaje cooperativo, que sí que he hecho ya algún curso y sí intenta también introducirlo en el aula, pero también como introductorio, mucho. Vale, y esto que os he comentado de, ¿habéis llegado a un punto de reflexión, los que estáis aquí, de decir, como estoy dando clase, creo que no me está funcionando del todo, necesito probar algo nuevo? ¿Esa ha sido la motivación o tenéis alguna otra motivación? ¿Queréis, por ejemplo, intentar implementar varios enfoques, tanto la clase magistral como metodología activa? Yo, por ejemplo, en mi caso intento combinarlo, pero sí que es cierto que cuando hace aprendizaje cooperativo o cambia un poco la dinámica, pues ves que la implicación del alumno es mucho mayor. Entonces, pues mi idea es, pues, tener una formación más grande para poco a poco ir cambiando esa metodología. Pero sí que creo que no se puede dejar del todo pues la clase magistral, que hay algunos aspectos que sí que sería esencial. Desde mi conocimiento ahora mismo, no sé si al final se podría trabajar solamente con estas metodologías. ¿Todos usáis libro de texto o hay alguien que trabaje sin libro de texto? Hay un no por ahí que no sé si es que no o... Yo. A ver, yo tenemos libro de texto, pero vamos, no lo utilizo prácticamente. Yo doy tecnología Ujú. y bueno, pues poca cosa, la verdad. Está un poco como guión, pero lo utilizo poquísimo. Te refieres a organizarte, ¿no? Con los proyectos Y y... además para el tema de que las actividades, yo sobre todo busco un poco, es que eh, pues cambiarle un poco a los niños. Es que en cuanto continúo un par de semanas la misma dinámica de clase, como que se aburren, entonces pues veo que introducirle nuevas actividades es lo que los mantiene más motivados. Y más en tecnología, claro. En el área de idiomas es posible no trabajar. Es que no os importa, me lo vais diciendo. Todos tenéis micro. Es que el tema del libro de texto es importante también, a veces con las metodologías activas, porque como dice la compañera, no sé qué opinión tendréis. Yo hablo desde el conocimiento de mi materia. Desde mi materia, los libros de texto, cada vez yo he notado que cada vez están peor hechos. Entonces, las actividades están muy desactualizadas, no tienen mucho que ver con los intereses de los niños. Entonces, claro, a veces te resulta más cómodo, más fácil preparar algo que no seguir el libro de texto. En el caso de tecnología, mucho más fácil, porque ella puede montar su proyecto y puede organizar el contenido y los criterios como quiera, porque realmente nosotros trabajamos con una concreción curricular, ¿no? Y a veces las concreciones curriculares no están reflejadas en los libros de texto de una manera muy realista. O bien tenemos criterios de evaluación, me imagino que os pasará a todos en vuestras materias, tenemos criterios de evaluación que es difícil encajar con las actividades que nos presentan y hay que diseñar alguna actividad evaluable ex profeso para esos criterios, ¿no?
Con respecto a la gestión de aula, ¿qué problemas os había encontrado? ¿Todo el A ver, mundo controla a su alumnado? o a lo Decidme dónde mejor estáis trabajando, por favor. ¿Perdón? os lo pregunto porque ha sido una de las cosas me han pedido en el curso, que queríais hablar de la gestión de aula. Entonces, ¿cuáles son los principales escollos que os habéis encontrado en el aula y os gustaría de alguna manera solventar a través de metodología activa o de otra manera? María del Mar. Sí, yo por ejemplo, este curso, yo soy de economía, entonces suelo dar en cursos altos. Pero este curso estoy dando por primera vez en un segundo de la ESO, estoy con una optativa, intento trabajar con ellos también pues a veces por grupo, a veces trabajo cooperativo. Y he visto pues eso, pues que viene el alumnado con muy poca motivación, que yo qué sé, le mandas cualquier trabajo, incluso dentro del aula, y no los consigue enganchar y no están trabajando lo suficiente. Entonces, veo eso, pues falta de motivación y creo que un cambio metodológico a lo mejor podría servirme para esa gestión del aula y tratar de motivarlos más. Porque por general eso es una optativa que, por ejemplo, yo no evalúo con exámenes, estoy intentando hacer otro tipo de actividades, otro tipo de cosas, y aún así hay muchos alumnados que es que directamente no hacen nada. Y entonces, pues, por ejemplo, dentro de esto, pues una de mis motivaciones sería pues intentar motivar a ese alumnado pues, para que lleguen e intentar que aprueben y que aprendan. Muy bien, pues efectivamente. ¿Hay alguien que tenga algo distinto de lo que comenta María del Mar? Prácticamente lo mismo, creo yo, es la motivación. O sea, que el problema que tenéis realmente es motivación, no es problema de convivencia en el aula ni nada de eso. Hombre, sí, depende de qué centro, si tiene más problemas mm, de, de convivencia y tal, pero la mayoría son debido a la desmotivación, se aburren. Efectivamente, se aburren mucho. Pues, y uno de los motivos de los que se aburran es porque siempre hacen lo mismo, ¿no? Abrimos la página por tal, hacemos, explico lo que tenga que explicar y hacemos los ejercicios del 1 al 6, apenas los corregimos. Eso, cuando te pasa desde la primera hora hasta la sexta, imaginaros cuando es vamos a ponernos en el lugar de ellos. Claro, ¿qué te aporta la metodología activa? Te aporta eso, que los puedas motivar. El problema es que no todos los grupos se motivan con la misma metodología. Entonces eso también hay que verlo. Hay que preguntarle a los niños, nosotros, sobre todo cuando no conoces el grupo a principio de curso, yo siempre le suelo pasar una ficha que nos dio la orientadora, bastante apañada, que le preguntan pues cosas de cuáles son tus intereses, qué te gusta hacer, qué música escuchas, que con eso empiezas a conocer un poco lo que a los niños les gusta. Cuando planteas un proyecto, y a nosotros nos ha pasado a veces que hemos llegado, nos hemos juntado los profesores de las materias que nos interesaba preparar el proyecto, se nos ocurrió un proyecto precioso, hemos llegado ilusionadísimos al aula porque les iba a encantar el proyecto y se han quedado fríos. No les interesaba nada el proyecto. A nosotros nos encantaba, pero a ellos no les interesaba nada. Y hemos tenido que estar reelaborando el proyecto en función de lo que ellos nos demandaban, de lo que a ellos les interesaba. Entonces, por eso ahora una de las cosas que os voy a poner, ¿no? Lo de estar disponible. Hay que estar siempre con las orejas abiertas para ver qué es lo que les interesa y de qué manera podemos casarlo con lo que debemos de evaluar y debemos de calificar. Bueno, ¿cómo va a influir esta manera de trabajar el enfoque de metodología activa en la gestión de aula? Lo ha comentado antes la compañera. Cuando están desmotivados, están aburridos, normalmente tenemos problemas de convivencia. Si el alumnado no está aburrido, no molesta. Desaparecen los problemas de convivencia.
A veces hay problemas porque entre ellos se pican y dependiendo de las actividades que les plantees, quieren acabar, son muy competitivos, quieren acabar antes o incluso pisan el turno de palabra de unos sobre otros porque quieren ellos también intervenir. Es importante, antes ha dicho también, había puesto otra compañera por escrito, que era complicado, dependiendo de la ratio que tenemos, atender a todos, totalmente de acuerdo. De hecho, el año pasado, que creo que ha sido el único año que nos han dejado menos ratio, yo creo que lo hemos notado, ¿no? Las materias en las que hemos podido tener 15 o 16 alumnos, los resultados, rendimiento académico era altísimo porque hemos podido trabajar con el alumnado y darle realmente todo el interés y toda la atención que ellos necesitaban. Eso no siempre pasa. De hecho, este año no sé cómo estaréis, pero ya no han hecho esa disminución de ratio en muchos centros. Y hay que buscarse un poco la vida para ver, pues, atender a los distintos ritmos de aprendizaje. El cooperativo, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo funciona muy bien para eso. La elección de la metodología debe estar en consonancia con el grupo. Por eso es muy importante que estemos mínimamente formados en los enfoques metodológicos para saber, dependiendo del grupo que tengo, con el que voy a estar ese año, qué metodología es la más adecuada y sobre todo también veremos una cosa, es que cada uno de nosotros y nosotras tenemos un estilo docente propio y no todas las metodologías las llevamos de la misma manera. Si quiero montar un proyecto, tengo que dar voz al alumnado. Lo que me gusta o me interesa a mí no tiene por qué gustarle o interesarle a ellos. Es importante también a los niños darles responsabilidades. Cuando les das responsabilidades, aumenta la atención. Y sobre todo estar disponible y ser flexible para en cualquier momento del proceso poder cambiar algo que veamos que no está funcionando o bien adaptar algo que ellos nos dicen que les interesa y en cuanto entra algo que les interesa, están mucho más implicados en el proyecto, en el aprendizaje, en lo que estemos haciendo. La motivación, como tiene que partir en este caso de ellos, que por mucho que nosotros nos pongamos bata de cola y peineta, si ellos no quieren trabajar, no van a trabajar. Por tanto, hay que tirar de lo que ellos, a lo que a ellos les guste, ya os digo, no de manera gratuita, sino siempre teniendo en cuenta cómo lo podemos relacionar con lo que tenemos que trabajar. Vale, pues vamos a ver soluciones, ¿no? Yo había enfocado esto un poco también por el tema de la convivencia en el aula, porque hay veces que tenemos grupos bomba, que se llama, en los que van bien lo pasan fatal, o bien se ponen un impermeable para que no les caigan las broncas que hora tras hora les van cayendo de los distintos profesores que van entrando, o bien el caso de la motivación. Bueno, os había seleccionado 2 libros, que si no conocéis os los recomiendo. Primero, Cómo dar clase a los que no quieren, de Joan Baillos-Orts. Bueno, él habla de 7 variables que nos podemos encontrar y que dependen de nosotros para determinar la conflictividad de un grupo. Yo solamente he seleccionado 2 de esas 7. Una es la actitud pedagógica, cómo enseña, ¿no? El estilo docente. Es hacer un poco de reflexión acerca de cómo doy clase, cómo me perciben también a mí los niños. Y luego una actitud profesional, cómo trabaja en el aula y qué metodología lleva a cabo, que tiene mucho que ver con ese cambio metodológico, con ese enfoque. De cuál sea mi estilo docente y de cuál sea la metodología que utilizo, tiene mucho que ver el que el grupo, el alumnado, esté más o menos motivado. No significa que yo tenga la culpa de todo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que hacer una reflexión acerca de cuál es nuestro estilo docente, sobre todo porque si queremos cambiar la metodología, tenemos que ver con qué metodología estamos más cómodos y qué metodologías nos van a funcionar mejor en función del grupo en el que entremos a dar clase.
La otra también es un libro muy divertido, se llama La gestión del aula, todo lo que me hubiera gustado saber cuando empezaba a dar clase. Bueno, pues efectivamente, cuando empezamos a dar clases hay cosas que nos pueden, ¿no? Que nos superan, porque nos podemos encontrar distintas situaciones. En este caso, el autor, de una manera bastante divertida, propone una serie de estrategias o soluciones para transformar aquellos grupos en los que sea más complicado dar clase en una clase en la que se pueda llevar efectivamente una correcta gestión del aula. La primera, yo creo que eso lo hemos llevado a cabo todos. La implicación calculada sería el tecnicismo, y la parte más coloquial es: aquí hay que estar todos a una. El equipo educativo tiene que ir a uno. Hay que apoyarse en otros compañeros o compañeras que formen parte del equipo educativo, y luego, si decidimos tomar una decisión, pues que todo el mundo la tome. Yo he trabajado 9 años en el IES Villa de Vícar de la Gangosa. Recuerdo distintos grupos bomba, pero también recuerdo un año en el que llegaron varios compañeros que ellos ya en su práctica docente llevaban en las metodologías activas. Y coincidieron, creo recordar, 2 en un equipo educativo de primero de la ESO que llevaban cooperativo. El primer compañero, que era el que él trabaja habitualmente por cooperativo, empezó con ellos, hizo, digamos, la parte más complicada, que es la selección de los grupos, enseñarle a los niños cómo va la dinámica, y al final varios compañeros más, bastantes, se animaron, y el grupo ese bomba pasó de ser un grupo bomba a ser un grupo en el que se podía dar clase. Entonces, la implicación del equipo educativo a veces es muy importante. ¿Cómo se puede hacer también de otra manera? Imaginaros que queréis llevar a cabo un proyecto. Bueno, pues contar con los compañeros de otras materias que impartan clase en ese equipo educativo. A los niños les motiva mucho porque ven que lo que hacen en varias asignaturas luego les va a valer para todo, porque vosotros vais a evaluar la parte de vuestra materia y el compañero la parte de la suya, pero el niño está trabajando un contenido común, y para el niño es como hacer menos esfuerzo. No sé si me explico, sino que el esfuerzo que hace lo puede rentar en varias asignaturas, y eso normalmente también les gusta bastante. Tener y demostrar confianza y seguridad en lo que hacemos. Relativizar los problemas. Hay veces, ya sabéis, que bueno, pues que tenemos mal día, o el niño tiene mal día, o los niños tienen malos días. Entonces hay que aprender a tomar distancia. También hay que aprender a separar lo personal de lo profesional, porque luego ya sabéis que al día siguiente, si tienen algún encontronazo con vosotros, ya se les ha olvidado y: hola, señor, ¿cómo está? Adquirir habilidades como las dinámicas de grupo, negociación, motivación, resolución de conflictos, gestión de emociones. La ABJ viene muy bien para eso. Cuando hay un día que a lo mejor están un poquito más nerviosos, o hay un contenido que estamos viendo que les cuesta más trabajo, pues el plantear una clase de ABJ puede relajar un poquito los ánimos y que vean ese contenido desde otro punto de vista. A veces compartir los problemas, pues contar lo que nos ha pasado otro compañero, otra compañera, o preguntar, porque muchas veces hay compañeros que a los niños ya los conocen de otros años y nos pueden decir: pues mira, fulanito por aquí, fulanita por allá. Mantener un poco el control, no agobiarnos y pensar en el día siguiente. Os he seleccionado, no sé si alguien conoce a esta mujer, Ingrid Mosquera. Soy muy asiduo de Twitter. No, vale. Bueno, pues Ingrid Mosquera es una profesora de la universidad, creo que es gallega, y ha montado en Twitter todo un tinglao que se llama Charla Educativa.
Ahora mismo las personas más punteras en todos los temas educativos que os podáis imaginar son las personas que están dando clase en el aula. En una charla de Ingrid no os vais a encontrar ningún gurú educativo, ni ninguno de estos que salen en las charlas del BBVA, ni nada de esto. Vais a encontrar compañeros de a pie que están trabajando en el aula y que son expertos, por ejemplo, en metodología activa, en evaluación, en enfoque DUA, cuentan con lo mejor de lo mejor. Las charlas suelen ser nocturnas, que es cuando los compañeros ya están libres para poder sentarse a hablar y a contarnos qué están haciendo. Y bueno, había seleccionado, sin haber hablado antes con vosotros, he seleccionado la charla de píldoras prácticas de motivación en el aula, con una compañera que trabaja mucho la motivación con su alumnado. Y bueno, os la he puesto aquí y os la he dejado por si alguien se quería animar, no solamente a ver las charlas, sino a buscar en el canal de YouTube donde tiene colgadas todas y le queréis echar un vistazo a cualquiera de los temas que aparecen. Bueno, esto sería, digamos, a grosso modo la introducción. Y ahora os vamos a ver, si queréis, algún ejemplillo de lo que hemos hablado. Me voy a meter, a ver, salir un momentillo, ¿vale? Voy a hacer un momentillo y voy a buscar una cosa que quiero que veáis. Y ahora me comentáis si os parece motivador o no. Vale, nos vamos a viajar. Ya sé que nos apetece, pero nos vamos ya primero de la ESO. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, mira, nos vamos ya primero de la ESO. Imaginaros que estamos en el mes de octubre. Hay que decirle a los niños, yo soy de lengua castellana y literatura y hay que leer. Entonces, vamos a presentarle a los niños, pues, ¿qué vamos a leer? Claro, si llegamos y estáis sentados, imaginaros que vosotros sois los niños, sois mi clase, y estáis sentados y veis ahí en la pizarra digital eso, ¿qué pensáis que os voy a proponer? ¿Un escape room? ¿Vale? Puede ser un escape room. ¿Qué más? ¿Qué vamos a leer? ¿Qué pensáis que vamos a leer? ¿Qué libro os voy a decir que quiero que leáis? ¿El de Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Elemental, querido Watson, ¿no? Vale. Pero yo me voy a callar. Yo no voy a hablar. Mi nombre es Sherlock Holmes. Es mi negocio saber lo que otras personas no saben. Me ha llegado cierta información confidencial de que en el Instituto Carlos III hay unos profesores que quieren que vosotros investiguéis sobre mí. Qué osados estos profesores. Investigar a un detective como yo. Pero al menos ustedes saben cuál es mi método. Aplíquenlo. El juego está en marcha. Bueno, efectivamente, el juego estaba en marcha. Ellos primero no se esperaban oír a Sergio, que era el profesor, era uno de los profesores, ¿no? Ya eso los descolocó un poco porque estaba interpretando a Sherlock Holmes. Nosotros lo que les planteamos cuando llegaron en septiembre a los chiquitines fue que la primera tarea que tenían que hacer era ver Enola Holmes en Netflix. Claro, las caras fueron de
una película. ¿Eso es una tarea? ¿Ver una película? Sí, sí. Necesitáis ver la película de Enola Holmes. Estuvimos viendo qué libros se les podía poner que fuera fácil, porque acababan de venir del cole, además de la situación, como recordáis, de confinamiento. El sexto apenas lo habían dado. Y elegimos un libro que se llamaba El misterio de la Dama Negra, que los protagonistas eran Sherlock Holmes, Arsène Lupin y Irene Adler, pero cuando eran adolescentes. Se conocen de vacaciones en la Costa Azul francesa y, bueno, pues sucede un asesinato que tienen que resolver. Al final se les pide un producto final. Esto es una ABP, mezcla un poco varios enfoques metodológicos. Ellos al final tenían que llegar a esto que estáis viendo, a un dossier policíaco, tal cual estáis viendo, con una serie de preguntas que tenían que hacer. Para cada cosa, Sherlock Holmes les tenía que dar las Buenos pistas. detectives, tenéis que tener una carpeta como la mía. En ella, la información separada, parte por parte, y clara. Vale. Motivación, estábamos comentando antes. En este proyecto van a intervenir el departamento de inglés, el departamento de francés, el departamento de lengua y la biblioteca. Necesitábamos el departamento de inglés porque queríamos trabajar la figura de Arthur Conan Doyle. Tenían que saber quién había creado a Sherlock Holmes, al personaje literario. No os voy a ir poniendo los audios porque si no, esto va a ser... la seño y el profe de inglés se ocuparon de hacer una clase sobre Arthur Conan Doyle, la figura de Sherlock Holmes y la trascendencia que ha tenido en la literatura. Hasta tal punto, ahora os contaré una anécdota. Aquí le damos una serie de pistas que tienen que resolver. Ya hablamos de que Sherlock Holmes siempre va con Watson, aunque en el libro que ellos han leído no aparece Watson todavía por ningún sitio. Presentamos tanto al personaje de Irene Adler como el personaje de Arsène Lupin, que por eso necesitamos a la seño de francés para explicar quién es Arsène Lupin y quién es Maurice Leblanc. Tuvimos la suerte, además, de que Netflix estrenó una serie sobre Lupin. Y aquí, bueno, aquí aparecía el tráiler de Enola Holmes, que era la película que habían visto, y a partir de ahí, a partir de ese visionado de la película, les pedimos que hicieran dos cosas, aprendieron a hacer dos cosas. Una fue una ficha técnica de la película, tipo de texto, y la otra fue una crítica de cine. Aquí hay otras pistas. Aquí ya trabajamos más a fondo la novela. Otro de los productos que tuvieron que hacer fue una videoreseña. Le pusimos un ejemplo de una videoreseña hecha por un alumno de su edad sobre el libro de la selva. Presentamos a Irene Adler. Hola, ¿está por aquí? Soy Irene Adler, pero él me llama la mujer. Me conocisteis a través del misterio de la Dama Negra, pero nuestra historia va mucho más allá. Claro, para conocer a Irene Adler tuvieron que leerse Escándalo en Bohemia, que es el relato en el que se presenta a Irene Adler y se cuenta por qué le llama Holmes la mujer y qué trascendencia va a tener en la vida de Holmes. Y lo tenéis. Los antagonistas, ¿no? En este caso sería Moriarty. Ellos vieron
varios capítulos de la serie. Os he visto a todos que sois jovencísimos. Y no sé si conocéis la serie de Sherlock Holmes de dibujos animados, que aparece aquí el personaje de Moriarty, que tuvo muchísimo éxito en los 80. Ellos vieron un par de capítulos porque la serie de Sherlock Holmes, gracias Nazaret, la serie de Sherlock Holmes, cada capítulo era un relato de las obras de Sherlock Holmes. Entonces ellos estuvieron viendo y eligieron una de donde hicieron un resumen y estudiaron los elementos de la narración. Estamos hablando del primero de la ESO. Luego la seño de Madame Denis, que era la seño de francés, les dio una clase sobre Maurice Leblanc, Arsène Lupin y qué relación tienen Holmes y Lupin en aquella época, que era ni más ni menos que Maurice Leblanc habló con los herederos de Conan Doyle, porque ya Conan Doyle no estaba vivo, y le pidió poder utilizar el nombre de Sherlock Holmes para que en una hipotética novela de Arsène Lupin coincidieran los dos detectives. Y los herederos de Conan Doyle no lo permitieron nunca, entonces tuvo que hacer un anagrama con el nombre de Sherlock Holmes para que no apareciera y no tener problemas legales. Luego se les da un recopilatorio de qué elementos, qué apartados tiene que tener ese dossier policíaco. Se les despide. Se les invita a que vayan a la biblioteca porque hemos hecho una pequeña exposición de las obras de Sherlock Holmes que aparecen. Bueno, y luego el equipo, que siempre le hace mucha ilusión vernos allí a los profes que estamos. No sé si tengo por aquí alguna foto. Si no, para la siguiente sesión os llevo las fotos de todos los productos que fueron haciendo. Bueno, como veis, aquí lo que hemos creado ha sido una experiencia inmersiva con el alumnado y lo hemos ido guiando para que hicieran aquellas tareas, aquellos productos que nos encajaban, que queríamos trabajar de la concreción curricular. Pues desde un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, hasta una gamificación, puesto que hemos creado una experiencia inmersiva con el alumnado. Además, interdisciplinar, porque trabajamos siempre con otros departamentos. Y normalmente cuando trabajamos una experiencia inmersiva suele ser un trimestre. Y la tienen en las distintas materias en las que lo planteamos. Bueno, ¿cómo veis, por ejemplo, este proyecto a la hora de la motivación? ¿Qué os parece? ¿Creéis que cumple con las cosas que hemos comentado y con las que estabais buscando vosotros? Dice que mola mucho. Sí. Pero bueno, aparte de eso, ¿cómo veis la captación del interés? O sea, lo que vamos a analizar es cómo lo hemos hecho, qué hemos podido conseguir y cómo lo puedo llevar yo, o en este caso vosotros, a vuestra aula. ¿Estáis pensando, teniendo en cuenta vuestras materias, qué actividad o qué tarea podríais plantear para poder obtener esa motivación del alumnado? La manera de presentar la actividad es bastante motivadora. Al final van a trabajar algo de cada materia, un contenido, pero la verdad que la manera de presentarlo como modo de reto y con toda la presentación que habéis preparado y demás, la verdad que a mí me ha parecido una idea muy buena y muy motivadora. Si está poniendo aquí alguien algún concurso literario.
Sí, para los alumnos que les gusta leer y escribir, sí. Hay muchos alumnos que odian escribir profundamente, ¿eh? Y que les cuesta trabajo incluso copiar el enunciado de una, de una actividad. Entonces tenemos siempre que buscar actividades que sean lo más inclusivas posible, que pensemos que pueden llegar al máximo número de niños. Bueno, en este caso tenemos a Sherlock Holmes, pero imaginaros que tenemos otro tipo de grupo. Nos vamos ahí. Nos vamos a ir a un grupo mayor de segundo de la ESO que lo que les gusta es la tecnología. Bueno, pues pensando un poco en qué podía engancharles este año. Yo suelo hacer al año. Este grupo, en algunas de las cosas que habíamos leído, pues habían demostrado mucho interés por la ciencia ficción. Pero son usuarios muy activos de Wattpad. No sé si conocéis la red social Wattpad. Esta que los niños que les gusta escribir, escriben sus novelas, algunas de calidad dudosa, pero como tienen muchos seguidores, las editoriales la editan. Entonces, una de las más famosas son After, de Anna Todd, y la otra es Boulevard, de Flor Salvador, que ahora lo está petando en todos sitios. Bueno, pues nosotros queríamos, ya sabéis que ahora estamos con las transformaciones digitales de los centros y los proyectos STEAM y todo eso. Bueno, pues mi centro lleva a cabo un proyecto STEAM con la Agencia Espacial y los niños estaban muy motivados con el tema de la ciencia. Y nos pusimos como reto nosotros encontrar algún proyecto en el que pudiéramos combinar literatura y ciencia. Sobre todo porque parecía que eran cosas completamente antagónicas, ¿no? Que están los de ciencia y luego estamos los de letras. Bueno, pues en este caso encontramos una opción. Y era una novela que había que se llama 2083, en la que, sin haceros spoilers, resulta que en el año 2083 en los libros, ni existen los profesores, ni existen las clases tal y como las conocemos. La enseñanza es que el protagonista se levanta, se sienta delante del ordenador y hay un robot que va poniendo presentaciones y así los niños van aprendiendo. Las asignaturas no existen. Hay algún micrófono abierto, estamos oyendo la conversación. Bueno, las materias no existen, no existe la lengua, las matemáticas, las ciencias naturales, no existe. Tienen unas materias completamente distintas y muy random para lo que conocemos ahora. Y entonces, bueno, pues el protagonista se entera un día de que su bisabuelo era escritor y tenía un libro. Le llama tantísimo la atención que abre la urna donde estaba guardado y el libro, evidentemente, que tenía tantísimo tiempo, en cuanto reacciona con el aire, se destruye. Quiere buscar el libro, pero en aquella época no existen los libros. Así que bueno, que le pregunta a su padre, pues de qué manera, que él tiene curiosidad, quiere saber qué es un libro. Y lo que hay en aquella época son agencias de viajes. Si tú quieres ver un libro, no leerlo, leerlo no es posible, te puedes contratar la experiencia inmersiva de, en lugar de irte de viaje a París, pues te vas de viaje al Quijote. Te puedes meter en el libro a través de un chip que te insertan y lo único es que no puedes elegir el personaje. Por tanto, cuando entras en el libro puede ser el Quijote o puede ser Sancho Panza o puede ser uno que iba por allí y que estaba viendo a Don Quijote pelearse con los molinos. Bueno, pues a él le gusta tantísimo la
la experiencia que va viajando, como su padre tiene la agencia, el dueño, va viajando a distintos libros y a través de David, del protagonista, vamos conociendo esos libros. Claro, nosotros planteamos con los niños el que si actualmente con la tecnología que tenemos eso existe, eso puede ser. Si podemos ser capaces de viajar al futuro. Y como nosotros no podíamos contestar a esa pregunta, pedimos ayuda al profe de tecnología, que fue el que vino a darnos una charla sobre las máquinas del tiempo, a explicarnos si podía haber o no máquinas del tiempo con la tecnología que teníamos y si ahora mismo la humanidad era capaz de viajar al futuro y si era capaz de viajar al futuro, y si era capaz, perdón, de viajar en el tiempo, si se podía viajar al futuro, solo se podía viajar hacia adelante o también se podía viajar hacia atrás, ¿no? Bueno, pues les hemos propuesto para poder meternos en ese trabajo, en ese proyecto, se le ha propuesto ver 3 películas: La máquina del tiempo de H.G. Wells, Minority Report y La isla misteriosa de Julio Verne. Claro, en este proyecto han intervenido inglés con Asimov, Philip K. Dick y H.G. Wells, francés con Julio Verne, y tecnología nos ha dado todo el aparataje científico para poder saber si eso que se plantea en el año 2083 sería viable y qué es viable ahora mismo en el año 2022. Bueno, pues no lo voy a poner porque tampoco quiero cansaros mucho más, pero también es una manera de motivar al alumnado y de hacerle ver que las materias no son compartimentos estancos, sino que podemos estar relacionándonos y ayudándonos y que en la clase de lengua y literatura entra don Javier a dar una charla sobre máquinas del tiempo sin ningún problema y seguimos estando en la clase de lengua y literatura, pero tocando un tema científico. Os diré que tocó el timbre y seguían haciéndole preguntas al compañero de tecnología. Ellos mismos sacaron, por ejemplo, referencias como Futurama o como Rick y Morty, que es una serie que ven mucho, que habla mucho de esos viajes en el tiempo, de Regreso al Futuro, y tuvieron incluso en algún momento un diálogo de tú a tú con el profesor en el que, bueno, nos demostraron que era un tema sobre el que habían investigado, que les interesaba y le hicieron preguntas al profesor bastante pertinentes que para el nivel en el que están, el compañero se sorprendió. Luego colgamos todo en redes, en las redes de la biblioteca en este caso, y estuvieron todo el día comentando, retuiteando, preguntando si podíamos volver a tener otra clase de ciencia en lenguas que tuviera que ver con las máquinas del tiempo. De hecho, el trabajo lo entregaron ayer y tienen algunos folletos. Una de las tareas era un folleto en el que ellos presentaban su agencia literaria y con los precios, los servicios que ofertan, en qué redes sociales los pueden encontrar y les encantó. Y luego también han hecho unas pequeñas redacciones, un pequeño ensayo acerca del tema que habíamos propuesto, que era si en la época en la que estamos, con la tecnología que tenemos, se puede viajar en el tiempo. Bueno, pues ya empezamos con vosotros vuestras preguntillas, lo que me queréis comentar, que no quiero gastaros más tiempo, que me imagino que estáis liados con corrigiendo, preparando cosas y de evaluaciones. Comentarme cosillas. A mí me gustaría hacer una pregunta. Cuando trabajáis estos proyectos, entonces,
¿Destináis, por ejemplo, todo un trimestre al proyecto únicamente o cuál suele ser la temporalización? ¿Dedicáis todas las sesiones mientras dura el proyecto a eso? Es decir, ¿cómo es un poco una organización cuando tú quieres desarrollar un proyecto de este tipo? No, no dedicamos todas las sesiones. Nosotros hacemos una sesión, la sesión de presentación siempre la hago yo, que suelo ser la coordinadora del proyecto. Le explico a los niños en qué consiste el proyecto y dependiendo de las partes del proyecto que me competan a mí como lengua castellana, entonces las que presenten una mayor dificultad sí las podemos trabajar en clase, pero hay otras que ya trabajan ellos. Y luego los compañeros del resto de asignaturas, cada uno temporaliza en su asignatura las sesiones que cree que necesita para llevar a cabo su parte del proyecto. Es decir, que a la vez que trabajáis el proyecto, que los alumnos trabajan el proyecto, pues luego seguís avanzando en la materia en otros aspectos, ¿no? Sí, 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 Vale, muchas gracias. de nada. Más cosillas. ¿Cómo evaluáis las distintas sesiones? Pues mira, cada materia, en función del producto que les pida o de la tarea que se haga o de las actividades evaluables, arbitra el instrumento de evaluación que quiere. En mi caso, yo suelo utilizar mucho la rúbrica y la lista de cotejo. Ahora estoy muy a tope con las bases de orientación. Ya sabéis que los instrumentos de evaluación formativa son los que mejor funcionan con la evaluación criterial. Entonces, a principio, cuando nos reunimos para preparar el proyecto, cada uno pone en común pues qué tarea le gustaría, qué producto se le va a pedir y qué instrumento de evaluación nos parece que es el más adecuado para poder evaluarlo. Entonces, ya os digo, en función de lo que cada uno quiera evaluar, elige su instrumento. En mi parte, yo suelo tener rúbrica y lista de cotejo y este año pues me he iniciado un poquito más en la base de orientación. ¿Sabéis lo que es una base de orientación? Yo no. No. Bueno, la base de orientación seguro, seguro que todos la habéis usado. Seguro. Lo que pasa es que no le llamamos así. Cuando vosotros le explicáis a un niño o a la clase cómo queréis que haga una tarea, normalmente en la pizarra hacéis un esquema, ¿no? Con los pasos que tiene que tocar en esa tarea. ¿Lo había hecho alguna vez? Sí, claro. Sí. Eso es una base de orientación. A eso se le llama base de orientación. Se puede hacer tal cual os lo digo, como lo hemos hecho siempre, o se le puede dar por escrito. Más cosillas. ¿No tenéis ninguna duda? ¿Nada que queráis comentar? ¿Alguna propuesta que queráis que tratemos en la siguiente sesión? Porque esta formación es para vosotros. Es hecha a medida para vosotros, lo que vosotros me digáis. ¿Ha quedado todo claro? ¿Alguna actividad enfocada en? Enfocada a la orientación Pero a la orientación profesional. tipo PEMAR o cómo? Sí, Pues vamos a ver, tipo PEMAR, FP módulos. Sí y FP módulos. FP y módulos.
¿Los módulos de qué son? ¿De qué familia profesional? Indistintamente. Bueno, pues mira, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la compañera de orientación, sobre todo con, bueno, con los críos de PEMAR, orientarles a que titulen. A que no Que no abandonen. abandonen. Bueno, yo te puedo decir lo que yo he trabajado con PEMAR con la orientadora. No sé muy bien a qué te refieres con que no abandonen después de cumplir los 16 años. Que continúan en cuarto de la ESO, ¿no? No están motivados. Claro, es que el alumnado de PEMAR pues está muchísimo. Yo con PEMAR he hecho una guía del pueblo que se fueron al ayuntamiento a pedir información, por ejemplo. Hicieron una serie, las rutas de senderismo que se podían hacer desde el pueblo, se fueron ellos un fin de semana a hacerse la ruta para documentarla con fotos y buscarla en Wikiloc, meterla en un código QR. Recuerdo, eso me acuerdo que fue en La Gangosa, no en Aguadulce, en La Gangosa. Había por ahí un palacio que se llamaba el Palacio del Conde no sé qué, que, que los que eran allí del pueblo de toda la vida se pegaron como un mes buscando dónde era el dichoso palacio y al final lo encontraron y era un cortijo medio derruido y lo situaron en el mapa cuando no había manera de que nadie les dijera muy bien en qué ubicación estaba. Me acuerdo también que hicimos con ellos, Esther, no sé si tú te acuerdas, las tarjetas de memoria de los dioses egipcios. Hombre, claro. Con Todo un eso reto. montaron una memory card, una memory card de los dioses egipcios y luego todos fueron a cuarto, casi todos fueron a cuarto, excepto por los que estaban en PEMAS, pues porque las criaturas no los ponían en otro sitio y ellos lo que querían era tener la edad para trabajar en el invernadero con los padres. Pero los demás, bueno, pues a tranca y barranca llegaron a cuarto. Con PEMAS sí viene muy bien el ABP y el cooperativo, que son grupos pequeños, se conocen muy bien, están acostumbrados a trabajar entre ellos y, y se puede trabajar muy bien ese enfoque metodológico. Alguien ha levantado la mano. Dime. Y mira, otra preguntilla que yo te quería hacer, no sé si lo vamos a trabajar o lo vamos a enfocar en otras sesiones, porque has dicho que, por ejemplo, el aprendizaje activo, la metodología activa, que ayudan a no dejar a ningún alumnado atrás. Y entonces, pues yo, por ejemplo, veo que al final sigue siendo, sí, pues una tarea en la que ellos participan y demás, pero que es una tarea muy genérica, ¿no? En la de que al final no se adapta a todas las necesidades de todos los alumnos, ¿no? Pongo un ejemplo que yo me estoy encontrando este año, un alumnado de ATAL, que al revés, que cuando los ponemos a trabajar cooperativamente, yo de hecho lo intento poner con un alumno que habla su mismo idioma para que le vaya traduciendo cosas, para que le vaya... Pero creo que al revés, que él se siente como más cohibido al tener que intentar interactuar o estar en una metodología tan activa, que sin embargo cuando por ejemplo estamos haciendo algo que es copiar en la pizarra y demás, como que él se siente más cómodo. Entonces realmente a mí me gustaría trabajar o saber cómo se podrían adaptar luego a estas actividades o este tipo de metodología a esos alumnos que tienen unas necesidades específicas, sea tal, sea que tengan alguna necesidad educativa. Entonces, un poco eso, no sé si eso se va a trabajar, si lo vamos a ver, porque muchas veces lo que yo he visto, que cuando es tan activo, se sienten ellos un poco cohibidos y les cuesta. A ver, no lo vamos a ver por el número de horas que tiene el curso. Yo no voy a poder profundizar en ninguna metodología. Os voy a dar información general de 5 metodologías. Son 10 horas de curso. Entonces no lo vamos a ver. Pero sí que tienes razón. En ese caso, lo que tienes que tener muy claro es qué tipo de actividades quieres llevar al aula. Para que sean actividades que te permitan integrar a todos. Si tú ya has visto
que a él el exceso de atención lo agobia, ¿no? El tener a alguien encima lo agobia, pues le puedes preparar una tarea que sea por escrito, una ficha un poquito más motivadora, que no sea la típica ficha de rellenar, para que la trabaje con 3 consignas que pueda entender él solo. Y ya está trabajando el mismo contenido o el mismo criterio que tú quieras trabajar con los demás. Ahí es una tarea nuestra como docentes, pensar primero ya no solo la metodología que le va bien a ese grupo, sino qué tipo de actividades voy a plantear que sean lo suficientemente amplias para que ningún niño se quede sin saber qué va a hacer. En el caso de Sherlock Holmes, por ejemplo, que habéis visto, lo primero que sabíamos nosotros ya era, a través de la evaluación inicial, qué problemas nos íbamos a encontrar y qué niños teníamos. Y por eso las actividades que planteamos fueron de esa manera, porque en las actividades que ya veíamos que podíamos tener problemas eran las que trabajábamos nosotros con ellos en la sesión. Entonces ahí es un poquillo nosotros estar atentos y diseñar el proceso para aquellos alumnos que veamos que se pueden quedar más atrás o, como tú has dicho, que no se sienten cómodos con ese exceso de atención, pues cómo hacerlo para que él esté cómodo trabajando el mismo contenido o el mismo criterio que queremos comentar. Vale, vale, perfecto. Sí que ha sido eso, que al ver lo de que las metodologías activas ayudan a no dejar a nadie atrás, pues ha sido simplemente esa duda la que me ha surgido. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, a ti. Más cositas. Aprovechad que estamos aquí, que me podéis preguntar y que me podéis usar para contarme lo que queráis. Bueno, Que a el lo mejor curso es para Eva, vosotros. Eva, a lo mejor te utilizan a través del aula virtual. Como tienen También. contacto contigo, que te manden mensajitos. Claro. Ya se puede, os podéis empezar a presentaros y ya me contáis un poquito más de vosotros, dónde estáis trabajando, que podamos conocernos y a lo mejor pues personalizar un poquito más algunos ejemplos. Abre tú el hilo, Eva, y te vayan contestando a ti. Vale, perfecto. Además, si alguien entra antes que tú, no pasa nada, ya os conocéis. Bueno, ¿tenemos alguna cosita más o ya vamos cerrando y me pongo en el aula virtual a abriros la presentación? Tenéis en el módulo 1, que sería el correspondiente a esta sesión, ya tenéis colgada la presentación que hemos visto y tenéis también un Padlet, un muro digital de metodología activa donde podéis acceder a distintos materiales. Por si de momento pues queréis ir profundizando ya en alguna que vosotros pues sea vuestra favorita o os llame más la atención, porque eso siempre a veces pasa. Sí, la app que he dicho que no conocía y Mentimeter. Mentimeter. La charla educativa de Ingrid. Wattpad. Sí, Wattpad. Pero no la recomiendo para que entréis vosotros a leer, ¿eh? Los relatos son casi todos la misma temática. 50 sombras de Grey para adolescentes. Bueno, pues si os parece bien, Eva, pues como siempre agradecerte tus intervenciones. Para mí es un placer y me gustaría más estar al 100%, pero el trabajo estamos todos pilladitos y con los docentes, como tú, con juntas de evaluación, exámenes corrigiendo y tal, o sea que es un esfuerzo lo que están haciendo.
Como he dicho anteriormente, intentaré subir lo antes posible la grabación, a ver cómo ha salido, pero ya está, es algo excepcional por la cuestión de que a lo mejor se han despistado los compañeros. Volveré a mandar recordatorios, porque parece que estáis acostumbrados a los recordatorios, y disculpadme porque soy novata y quizás os he dejado un poco de la mano. Muchas gracias a todos, que tengáis buena tarde. Eva, te esperamos el día 30, ¿no? En la siguiente videoconferencia y bueno, a través del aula o bien a ella o a mí lo que necesitéis. Nos estamos en contacto, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues un saludo y ¿Una lo duda? dicho, muchas gracias. Una duda. Ay, Sí, pero sí. no, es un tema, vamos a ver, bueno, administrativo. Me